Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor David Alzate. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, le recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma podrán cambiarlo en caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por mi chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me alegra mucho volver a estar de nuevo con ustedes. Esta noche vamos a compartir un tema un poco más general que abarca algunos de los conceptos que vimos la semana pasada, pero ya más enfocado en las emergencias relacionadas con el acto anestésico. A cualquier duda, cualquier aporte, cualquier inquietud que tengan que hacer, pues yo voy a estar pendiente para resolverlo. Listo. Ya tengo aquí abierto el chat. Si quieren, preguntan por ahí. O si no, también pueden hacerlo directamente abriendo sus micrófonos. Bueno, están viendo ya la presentación en modo de presentación, ¿cierto? Perfecto. Entonces, los objetivos de la noche de hoy serían reconocer las principales emergencias que ocurren dentro del contexto anestésico en pequeñas especies animales, identificar las alteraciones en el monitoreo asociadas a las principales emergencias y cuáles serían entonces las estrategias terapéuticas o cómo podemos prevenir estas situaciones. A modo de introducción, es muy importante entender que los actos anestésicos son situaciones tan complejas y tan delicadas, digamos, desde el punto de vista de la vida, que se considera en el mundo entero que la mayoría de accidentes o actos anestésicos son prevenibles, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer sería mejorar tanto digamos, nuestros protocolos de atención, llenarnos de listas de chequeo. Todas son estas situaciones que nos van a ayudar a nosotros a evitar, digamos, errores humanos, que son los que generalmente generan, pues, como desenlaces graves para los pacientes. Entonces, lo más importante dentro de lo que vamos a ver hoy es que cada uno de ustedes en el contexto, pues, donde trabaje, se familiarice con la elaboración de listas de chequeo y esto ayude a prevenir pues como muertes asociadas o morbilidades asociadas a los actos anestésicos. Entonces vamos a dividir en cuatro las emergencias más frecuentes. Serían emergencias cardiovasculares, emergencias respiratorias o ventilatorias, emergencias asociadas a la instrumentación y a los fármacos y algunas otras misceláneas. Una de las cosas más importantes y por las cuales me gustaría empezar es entender un poquitico por qué tenemos que monitorizar los pacientes. Y desde el principio de la clase pasada, más o menos dejábamos un poquitico claro que el monitoreo era, digamos, la clave semiológica de la anestesia, porque la conciencia, que es una condición tan importante en los pacientes vivos y que está tan asociada como a gravedad, es una de las primeras cosas que pierden los pacientes cuando están anestesiados. Nosotros siempre los dejamos sin poder expresar, digamos, la conciencia y de igual manera el sistema nervioso autónomo también lo suprimimos, ¿cierto? O lo sacamos de contexto. Entonces, los pacientes no tienen una forma de reflejar, hay veces, los mecanismos de defensa. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a la tecnología para saber qué es lo que está sucediendo en el animal, ¿cierto? Y creo que, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida, nosotros desde las emergencias, desde los cuidados intensivos y desde la anestesia, nos gusta explicarlo desde el árbol de la vida, ¿cierto? Recordemos que el árbol de la vida tiene que ver con esa diferencia que hay, esa relación que hay entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, que es la definición fisiológica de perfusión. ¿Cuánto entrego y cuánto consume mi paciente, cierto? Esto en el fondo es el punto más importante de la perfusión. Pacientes que consumen más oxígeno de lo que reciben serán pacientes hipoperfundidos y esa hipoperfusión seguramente la vamos
a poder evaluar, ¿cierto? En parámetros como la hiperlactatemia, como la saturación venosa central, como el tiempo de llenado capilar. Y esa entrega de oxígeno a su vez está determinada por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Y por esto es que nosotros evaluamos la saturación de oxígeno. Para eso hacemos pulsoximetría para saber con qué saturación está la hemoglobina. Pero además nosotros hay veces no podemos monitorizar minuto a minuto, segundo a segundo el gasto cardíaco, pero sí la presión arterial, que es digamos, una variable secundaria determinada pues por la presión arterial. Y a su vez el gasto cardíaco, nosotros sabemos que está determinado por el volumen sistólico, la contractilidad y la precarga, ¿cierto? ¿Cuánto volumen le entra y con qué fuerza se contrae, ¿cierto? Y la resistencia vascular sistémica que determina la presión arterial, ¿cierto? Pero que también determina, digamos, la poscarga o las fuerzas que se enfrentan a la salida de ese gasto cardíaco. Entonces, cuando nosotros hablamos de monitoreo, ¿cierto? Nosotros tenemos que evaluar en el paciente o cuantificar algunos de los aspectos importantes de este árbol de la vida y por eso nosotros evaluamos la pulsoximetría para tratar de hacer un estimativo entonces de la presión arterial o del gasto cardíaco y así de alguna manera tratar de entender la entrega de oxígeno y la relación que hay de la entrega de oxígeno contra eh, el consumo de oxígeno, que son los determinantes de la perfusión. Esta gráfica, siempre que yo hablo de emergencias y anestesia y los efectos de los anestésicos en el paciente crítico, yo creo que es imposible no remitirse a los estudios de Steve Haskins, que es tal vez una de las personas que podría considerarse como el padre de los cuidados intensivos y la investigación en medicina de cuidados intensivos y en anestesia en veterinaria, ¿cierto? Entonces él hizo en los 80s y en los 90s un montón de trabajos de investigación donde se manipularon variables hemodinámicas en pacientes en condiciones de experimentación y se inducían a diferentes protocolos anestésicos. Entonces, en el fondo, mucho de lo que nosotros sabemos o entendemos del comportamiento de los medicamentos en pacientes críticos, de los medicamentos anestésicos en pacientes críticos, es gracias a los estudios de investigación que realizó Haskins, ¿cierto? Entonces, aquí vemos otra vez el árbol de la vida, pero además de ver el árbol de la vida desde la perspectiva fisiológica, lo vemos desde la perspectiva farmacológica también, cómo los medicamentos afectan este árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, pensemos que el objetivo del árbol de la vida es entender la entrega de oxígeno, ¿cierto? Y habíamos dicho que la entrega de oxígeno se ve determinada por el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco o la presión arterial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, podríamos tomar algunos ejemplos. ¿Qué condiciones me alteran a mí la precarga? La precarga, recuerden que es esa presión de llenado, que nosotros la podríamos medir, ¿cierto? Evaluando cómo se distienden esas fibras cardíacas cuando la sangre está llegando, pero como eso no tiene una forma clínica de hacerla, de hacerse, entonces nosotros definimos precarga, como digamos, es la fuerza de llenado, pero nosotros la podemos clínicamente cuantificar como con el volumen que se llena el ventrículo derecho o la aurícula derecha o incluso el volumen que llega por las cavas, ¿cierto? Pacientes que tienen venas cavas o que tienen sistemas venosos o del lado derecho grandes, en teoría deberían ser pacientes con una precarga adecuada. ¿Qué condiciones pueden afectar o alterar la precarga? Pues hay condiciones que son más dependientes del animal, los fármacos casi nunca afectan la precarga, pero por ejemplo la hipovolemia o la falta de líquido en las venas o una presión venosa baja siempre va a estar asociada con una precarga disminuida. Y una precarga disminuida pues va a afectar de alguna manera el volumen sistólico y el gasto cardíaco, ¿cierto? Y la resistencia vascular sistémica es el tono vasomotor, es el diámetro de las arteriolas. Esto sí va a estar determinado por muchos fármacos que nosotros utilizamos. Vamos a ver que hay algunos medicamentos que incrementan la resistencia, ¿cierto? Y hay otros medicamentos
que antes disminuyen la resistencia. Entonces, cuando nosotros utilizamos alfa-2, agonistas alfa-2 como la desmetomidina o la silacina, sabemos que tienen un efecto vasoconstrictor importante, entonces generalmente incrementan la resistencia. Y en cambio, cuando utilizamos la mayoría de medicamentos anestésicos, por ejemplo, los halogenados, por ejemplo, las fenotiacinas, son medicamentos que suelen, incluso el propofol, dependiendo de la dosis, suele producir un efecto vasodilatador, entonces rompen la resistencia. Por eso muchos pacientes en anestesia, cuando no están asociados a alfa-2, sino cuando están asociados a fenotiacinas, suelen tener presiones arteriales bajas y cuando están asociados a alfa-2, pues las presiones arteriales pueden incluso subir. Y ojo que no solamente los fármacos, nosotros sabemos que la respuesta inflamatoria asociada a un agente infeccioso suele liberar óxido nítrico, interleuquina, la histamina, todas esas sustancias proinflamatorias suelen producir vasodilatación también. Los pacientes infectados suelen tener vasodilatación. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si yo tengo un paciente con un proceso infeccioso y además le sumo dentro de mi protocolo anestésico un medicamento o una dosis de un medicamento que produce vasodilatación, pues el efecto hemodinámico va a ser mucho más importante. Y en cambio, utilizar medicamentos que favorezcan la vasoconstricción, como la dexmetomidina, pareciera ser un medicamento o que podría, digamos, contrarrestar de alguna manera esos efectos vasodilatadores de la enfermedad per se. Y hay medicamentos que pueden afectar la contractibilidad. ¿Cuáles? Entonces, los alfa-2, porque ya está bueno que produzcan vasoconstricción, pero si es un corazón que está débil, un corazón que no contrae bien o que tiene una patología de base, es muy probable que una silacina, por ejemplo, tanta poscarga, tanta fuerza, enfrentándose a esa salida de sangre por parte del corazoncito, podría generar de alguna manera una alteración en la contractibilidad. O, por ejemplo, el propofol o algunos barbitúricos como el tiopental pueden tener efectos directos sobre la contractibilidad. ¿Ves? Sobre el contenido arterial de oxígeno, pues todo lo que nos determine la cantidad de hemoglobina, como las hemorragias, por ejemplo, las anemias o las hemodiluciones, y obviamente lo que afecte la ventilación, pero ustedes están haciendo un posgrado de anestesia, entonces yo creo que no tendría que convencerlos a ustedes, y espero no tener que convencerlos de que todos los pacientes que se les suprima la conciencia, pues estén intubados y reciban un soporte ventilatorio. Creo que eso ya más o menos se les está impregnando a ustedes ahí hasta en su DNA, porque yo creo que es una condición que no se negocia o no se discute. Un paciente con un compromiso importante de la conciencia requiere un soporte ventilatorio transitorio. ¿Listo? Entonces, pero también un animal anestesiado que no puede ventilar, pues la cantidad de CO2 y el contenido arterial de oxígeno de alguna manera se va a ver afectado. Entonces, en rojo, ahí en los cuadritos, voy a poner, digamos, específicamente cómo algunos medicamentos afectan estos segmentos del árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, medicamentos como la ketamina, dependiendo de la dosis, podrían incrementar la frecuencia cardíaca y otros medicamentos como los alfa-2, como producen esta vasoconstricción, entonces suelen bajar la frecuencia cardíaca. Algunos opiáceos suelen bajar la frecuencia cardíaca, la hidromorfona cuando se utiliza por vía endovenosa, el fentanilo, el remifentanilo, son medicamentos que suelen bajar la frecuencia cardíaca y dependiente pues de otras condiciones, pero podría llegar incluso a afectar el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, si la frecuencia se baja a un punto crítico, podría afectarse también, ¿cierto? El gasto cardíaco específicamente o la contractibilidad podría afectarse por lo que ya dije, algunos medicamentos como el propofol, los barbitúricos, ¿cierto? O un exceso de poscarga y el tono vasomotor se puede incrementar por medicamentos alfa-2 y se puede disminuir por la mayoría de los anestésicos. Bueno, este ya sería como la última parte de recorderis fisiológico. Entonces, acuerde que la entrega de oxígeno va a depender del gasto cardíaco
y del contenido arterial de oxígeno, ya se lo habíamos mencionado, y que la presión arterial entonces nos va a determinar esa entrega de oxígeno. Por eso es muy importante para nosotros cuantificar constantemente la presión arterial, ¿cierto? No es un determinante, o sea, no es gasto cardíaco, pero es el determinante más cercano que nosotros tenemos. Y con la presión arterial podemos saber que el volumen es adecuado y que la resistencia vascular también es adecuada. Entonces, una buena presión arterial de alguna manera me está diciendo a mí, hombre, hay dos condiciones en este paciente, que es el volumen sanguíneo y el tono vasomotor que se están manteniendo. Nosotros sabemos que algunas veces los pacientes pueden compensar una con la otra, es decir, hay pacientes hipovolémicos que compensan con resistencia y viceversa, hay pacientes vasodilatados que uno podría compensarlos con una carga de volumen. Pero es muy importante entender que esas son dos condiciones importantes que se necesitan para tener una buena presión arterial. ¿En qué situaciones, pregunta Peter? Bueno, aprovecho para saludar al doctor Sisman. Me gustó ese saludo tan enérgico desde la ciudad de la furia. ¿En qué situaciones es práctico medir el gasto cardíaco o realizar la curva de Frank-Starling? ¿Es práctico realizarlo en el acto anestésico? Peter, sí. Ahorita voy a tratar de darte unos ejemplos de cómo en un acto anestésico puedes utilizar la curva de Frank-Starling para tratar de determinar no el gasto cardíaco. La curva de Frank-Starling no te sirve para cuantificar numéricamente el gasto cardíaco, pero sí para saber si tu paciente está en una fase ascendente o está en una fase plana. Y el que está en una fase plana, en teoría, tiene un buen gasto cardíaco. Usted no sabe cuánto, salvo que hiciera una ecocardiografía o una ecotransesofágica. Usted no sabe cuánto es el gasto cardíaco, pero sí sabría que si está en la fase plana, ya es un paciente con un gasto cardíaco adecuado y ya no se va a considerar respondedor a la terapia de fluidos, ¿cierto? En cambio, si está en la fase ascendente, pues el paciente, en teoría, es un paciente respondedor a la terapia de fluidos. Básicamente utilizando maniobras asociadas a las interacciones cardiopulmonares. Ahorita lo vamos a pasar por ahí y si todavía te queda una duda después de que lo hablemos, tratamos de profundizar más en el tema. Entonces, ¿cuándo se utiliza la curva de Frank-Starling? Siempre que usted se encuentre como en la disyuntiva, en la duda de si doy o no doy una carga de volumen, estamos poniendo el paciente en la curva de Frank-Starling. Yo pienso que no hay que ser, digamos, hay situaciones en las que se puede ser intuitivo, ¿cierto? Usted no tiene que coger una calculadora y una regla y sentarse a medir cada una de esas cosas. El paciente te puede dar algunas claves de para dónde va y si eso no es respondedor, pero para eso se hace. ¿Cuándo uno debería cuantificar el gasto cardíaco? En mi experiencia, en medicina humana, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, por eso se inventaron los ecos transesofágicos, porque los anestesiólogos, no los cardiólogos, los anestesiólogos cuantifican segundo a segundo el gasto cardíaco. Yo imagino que ustedes lo conocen porque es una persona muy activa en redes, el doctor Ignacio Sandés tiene un monitor que cuantifica constantemente el gasto cardíaco. Bueno, supongo que muchas otras personas también lo tienen, pero es el primero que se me viene a la mente. Y si uno tuviera un monitor que cuantifica el gasto cardíaco segundo a segundo, usted está, digamos que para mí eso sería como el paraíso del monitoreo, porque ya sé segundo a segundo cómo es el gasto cardíaco de mi paciente. Eso sería una situación ideal. Obviamente es prioritario en situaciones de alta complejidad, cirugías de corazón, cirugías largas, el cardio-Q exactamente. Cirugías muy prolongadas, pero yo quisiera tenerlo en cada paciente, ¿cierto? ¿Qué nos toca hacer a nosotros en la unidad de cuidados intensivos? Hacer ecocardios a los pacientes con parvo, pacientes ventilados, pacientes con sepsis, pero yo le tengo que hacer un ecocardio 3, 4 veces al día y aún así puedo estarme perdiendo algunas fases, digamos, del escenario, digamos, o del movimiento de ese corazón. Si yo lo pudiera hacer segundo a segundo, estaría más que feliz. Entonces, ¿cuándo uno debería revisar gasto cardíaco? Pues cuando pueda, ¿cierto? Pero si no, tratar de situar al paciente en la curva de Frank-Starling es la herramienta para evaluar si es respondedor o no es respondedor. Muy bien, entonces, ¿por qué disminuye el gasto cardíaco? Puede ser por la disminución en la precarga, por un incremento en la poscarga. Poscarga no es la sangre que sale, poscarga es la fuerza que se enfrenta a la salida, es cuánto tiene que vencer ese corazón para que la sangre salga, y ahí el diámetro de las arteriolas también influye bastante, ¿cierto? Y una disminución en el inotropismo. ¿Qué puede pasar con algunos medicamentos?
Y entonces en anestesia también tenemos que estar conscientes de eso. Hay veces el problema no es ni volumen ni resistencia, sino contractibilidad. Y es una cosa que tendríamos que resolver también. Bueno, entonces pasando un poquitico toda esta introducción fisiológica sobre el árbol de la vida y sobre lo que me parece a mí que son los aspectos importantes a monitorizar, vamos a entrar entonces en materia con las emergencias anestésicas, ¿cierto? Y una de las principales anestesias, pero emergencias anestésicas de las que deberíamos estar conscientes es de la hipotensión, ¿cierto? ¿Por qué podría hipotensarse un paciente? Porque uno de nuestros pacientes podría bajársele la presión arterial. Ah, una de las condiciones más frecuentes, tal vez no en anestesia o depende de la anestesia, sería la disminución en la precarga. Entonces, esto no es dependiente de ningún fármaco, nada de lo que yo le estoy poniendo al paciente o no necesariamente de una manera directa y dramática va a disminuir la precarga, porque es que los medicamentos casi nunca disminuyen el volumen sanguíneo, la cantidad de agua que está llegando o la cantidad de sangre que está llegando al corazón. Pero sí pueden haber condiciones basales en el paciente, como la deshidratación, la distribución de líquido a terceros espacios en caso de una peritonitis, por ejemplo, la hemorragia, la hipovolemia, pues que redunda con lo que he dicho, o fenómenos obstructivos como un taponamiento cardíaco, como una dilatación volvulogástrica, donde se aprietan las cavas o se aprieta la aurícula derecha y esto disminuye el retorno venoso, no deja que la sangre entre al corazoncito, ¿cierto? Pues disminución de la precarga, estas serían las causas. Vasodilatación. Entonces, algunos medicamentos que pueden favorecer incrementar, perdón, el diámetro de las arteriolas, ¿cierto? O medicamentos, sepsis y anafilaxia, ¿cierto? Esos serían como los tres ejemplos más importantes. Un paciente con una enfermedad infecciosa, un piómetra, una anemia hemolítica inmunomediada, bueno, no, perdón, un piómetra, una hemoparásito, por ejemplo, o una peritonitis también, una neumonía, un parvo, o una reacción anafiláctica, ¿cierto? ¿Y qué medicamentos específicamente? El propofol, la cipromacina, pues o las fenotiacinas y los halogenados. Y que el paciente esté en una terapia con otros medicamentos vasodilatadores, como por ejemplo la nitroglicerina, los IECAS, ¿cierto? Bueno. ¿Qué condiciones inducen bradicardia? Que también baja el gasto cardíaco. Entonces, un incremento en el tono vagal, cuando nosotros manipulamos el esófago, por ejemplo, cuando manipulamos la vejiga, cuando manipulamos el intestino, pacientes obstruidos, pacientes con distensiones de estos órganos huecos, pueden generar una sobreexpresión vagal, arritmias, por ejemplo, taquiarritmias, complejos ventriculares prematuros, taquicardias ventriculares malignas, pues que no perfundan. Entonces, todos estos pacientes tienen alteraciones de la perfusión o del gasto cardíaco. Pacientes con hipotermia, pacientes con algunos fármacos que induzcan bradicardia también, pacientes con hipoxemia severa, pacientes con el potasio elevado o pacientes que se les está manipulando los ojitos que pueden generar un reflejo oculocardíaco, ¿cierto? ¿Qué medicamentos específicamente producen bradicardia? Medicamentos alfa-2 agonistas, ya lo mencionábamos, opioides, beta-bloqueadores y sobredosis anestésicas. ¿Y qué medicamentos disminuyen la contractibilidad? Entonces, la acidosis, ser animales jóvenes son muy sensibles a los fármacos y se disminuye mucho la contractibilidad, una cardiomiopatía dilatada canina, algunos medicamentos como el isoflurano y el propofol, la hipocalcemia y medicamentos como bloqueadores de canal de calcio o betabloqueadores que el paciente podría estar recibiendo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tratar cada una de estas causas? Pues lo más importante sería tratar de determinar la causa. Si el paciente está vasodilatado por sepsis o por un efecto de los medicamentos, pues lo primero que yo debería hacer es controlar la causa y podría o no hacer un aporte de fluidos o poner un medicamento que induzca una vasoconstricción, ¿cierto? Entonces, en un paciente vasodilatado, yo podría considerar una carga de volumen, llenar ese espacio con algo de líquido, utilizar medicamentos vasoconstrictores.
inductores o vasopresores, ¿cierto? Si el paciente tiene bradicardia, utilizar anticolinérgicos, utilizar atropina para incrementar la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene una disminución en la precarga, ahí sí hay muy poquitos, digamos, como medicamentos o cosas así que suban la precarga. Básicamente lo que yo puedo hacer es poner una carga de volumen, pero si el problema es un problema obstructivo, no es un problema de volumen específicamente, entonces disminuir la presión transpulmonar, ¿cierto? Hacer una ventilación protectora que disminuya el volumen corriente y que me baje la presión de la vía aérea, liberar la obstrucción, si el paciente tiene una dilatación bulbogástrica, recuperar, ¿cierto? Perdón, trocarizar y disminuir la presión intraabdominal, ¿cierto? O si el paciente está en paro, pues hacer compresiones de tórax, ¿cierto? O beta agonistas si no responden a anticolinérgicos, claro, muy bien. Doctora Tania, claro que sí. El paciente que ya no responde a anticolinérgicos seguramente va a necesitar un medicamento que sea cronotrópico positivo. Y si hay una disminución en la contractibilidad, pues entonces vamos a utilizar inotrópicos positivos y disminuir obviamente la dosis de los fármacos que está generando la bradicardia. Entonces, ¿cuáles serían manifestaciones clínicas de un paciente en hipotensión? ¿Qué cosas deberíamos nosotros evaluar? Como muchas de las cosas que vamos a ver, voy a utilizar este monitor para mostrar, digamos, los ejemplos. Entonces, vamos a tratar de evaluar, pues, o de mirar qué tiene o qué aporta este monitor multiparámetro, ¿cierto? Entonces, tenemos una línea de ECG, tenemos una frecuencia cardíaca y una temperatura. Tenemos una curva pletismográfica y una saturación de oxígeno. Tenemos una línea de presión arterial invasiva, una capnografía, una frecuencia respiratoria y una presión no invasiva, ¿cierto? Entonces, un paciente que tiene una emergencia cardiovascular, una de las cosas que nosotros podríamos ver en él sería hipotensión, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las manifestaciones de una hipotensión? Pues podríamos ver taquicardia, ¿cierto? Si es que el paciente todavía tiene la capacidad de compensar con taquicardia o si todavía tiene suficiente autonomía, digamos, de su sistema nervioso autónomo, valga la redundancia, para acompañarnos con la taquicardia. Pero uno de los problemas en anestesia es que muchos pacientes podrían tener hipotensión asociada a una disminución en la precarga, o sea, perder sangre, por ejemplo, y no ser capaces de una manera tan eficiente de compensar con taquicardia. Pero digamos que en términos generales, uno de los signos más frecuentes de hipotensión es la taquicardia. Y yo sé que ustedes con lo que han aprendido hasta ahora entenderán que la taquicardia siempre es mala, o sea, no existe una causa buena, no existe una razón bonita y buena para explicar una taquicardia dentro de una anestesia, porque eso siempre es dolor, siempre va a ser ansiedad, por ejemplo, o siempre va a indicar que hay algún grado de hipotensión. Entonces, ninguna taquicardia es buena, pero en un escenario de hipotensión casi siempre vamos a encontrar taquicardia. Puede haber, o seguramente por fenómenos de vasoconstricción y redistribución de los flujos, va a haber hipotermia, ¿cierto? Y la señal de pulsoximetría se va a perder, que la señal de pulsoximetría es muy útil y es muy buena para los pacientes hipotensos, como se pierde la perfusión periférica o en condiciones de hipotermia, es probable que se pierda. Y yo sé que ya habíamos hablado en la clase pasada de por qué es importante tener un monitor de presión arterial invasiva, porque este me va a decir minuto a minuto y segundo a segundo cómo está la presión arterial de mi paciente, mientras que la presión arterial no invasiva, el problema es que incluso podría dejar de medir en algún momento, o sea, podría perder la capacidad de la oscilometría de cuantificarme la presión arterial. O puede que yo tenga una presión arterial buena y lo tenga ciclando cada 5 minutos y para cuando me dé cuenta ya han pasado 2 o 3 minutos y el paciente está hipotenso, ¿cierto? Y lo último que yo les había mencionado en la clase de RCP, de por qué la capnografía es tan importante, los pacientes hipotensos, los pacientes que les baja el gasto cardíaco, siempre y cuando la ventilación no se modifique, o sea, si la ventilación es constante, es muy probable que el exhalado de CO2 empiece a disminuir. O sea, esto es directamente proporcional al gasto cardíaco. Entonces, en los pacientes hipotensos o en los pacientes que se está bajando la perfusión y el gasto cardíaco, el exhalado de CO2 va a disminuir.
A menudo la hipotensión intraoperatoria está asociada a medicamentos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar la causa más probable. Y para eso, pues no siempre va a ser evidente, pero yo más o menos tengo que entender si puede ser una hemorragia, si puede ser una alteración asociada a fármacos, y con eso pues mirar cómo lo voy a mejorar, ¿cierto? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reducir la carga pues o la dosis de los anestésicos, sea los analgésicos que le estén pasando en rata de infusión continua, los halogenados o el TIVA, cualquiera que sea la terapia o el protocolo anestésico que yo tenga. Podría considerar administrar una carga de volumen. Cuando hablamos de carga de volumen, casi siempre hablamos de 30 ml por kilogramo, y considerar la administración también de fármacos vasoconstrictores o vasopresores, ¿cierto? ¿De qué va a depender que yo prefiera administrar fluidos o hacer una administración de vasopresores? Yo les había dicho ahorita, y la pregunta que nos hacía Peter es si ponemos al paciente en la curva de Frank-Starling, y efectivamente esa es la condición más importante para poner un paciente en la curva de Frank-Starling, y es mirar en un paciente hipotenso qué voy a hacer yo, ¿cierto? Entonces yo les había dicho, ahí hay varias cosas que uno puede hacer. Lo primero que yo le recomiendo siempre a la gente es que trate de ir a la intuición. Obviamente la intuición necesita cierta experiencia, pero hay escenarios evidentes. Si el paciente ingresó por una hemorragia, por una, digamos, una pérdida evidente, tiene ascitis, tiene una peritonitis o tiene una diarrea, pues una gastroenteritis o ha vomitado mucho, ¿cierto? Si hay alguna razón que le sugiera a usted que hay deshidratación y nunca ha estado hospitalizado, este paciente no ha recibido una atención por más de 24 horas, la posibilidad de que ese paciente sea respondedor es muy alta. O sea, los pacientes deshidratados, los pacientes que vienen de afuera, que vienen de la sala de urgencias, esos pacientes casi siempre son respondedores. Los pacientes jóvenes, los pacientes que no tienen comorbilidades, ni enfermedades cardíacas, ni hipotiroidismo, ni endocrinopatías, esos pacientes son respondedores, ¿cierto? Es muy probable que esos pacientes estén acá, lo que nosotros llamamos la fase ascendente de la curva de Frank-Starling. ¿Qué quiere decir? Que tienen un volumen corriente bajo y que tienen un gasto cardíaco, perdón, una precarga, un volumen sistólico y una precarga bajas. Listo, entonces volvamos a hacer una listica de qué pacientes yo les podría dar una carga de volumen sin miedo. Jóvenes, pacientes con deshidratación o con hipovolemia evidente. Ustedes no se tienen que poner a jugar mucho con ellos. Póngale la carga de volumen porque es muy probable que sean respondedores, ¿cierto? ¿Qué pacientes yo los voy a tener en duda? ¿En qué pacientes yo tengo que ser muy juicioso? Pacientes cardiópatas, evidentemente, porque ellos ya llevan muchos meses o años reciclando agua, cloro y sodio por los mecanismos de compensación, por la liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Pacientes viejos o pacientes que ya estén hospitalizados hace 1, 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque ya ha habido un veterinario poniéndole suero a este paciente durante varios días. Entonces, la posibilidad de que se deshidrate hoy por hoy con las bombas de infusión, con las estrategias de monitoreo, con las hojas de balance de fluidos, es muy difícil que a alguien se le pase eso, ¿cierto? O sea, un paciente hospitalizado, ahí sí váyase usted con duda. Si el paciente ya tenía un periodo de adaptación, tiene un piómetra, pero estaba inestable, entonces lo hidrataron, le pusieron antibióticos, le pusieron medicamentos. Cuando se lo lleven a usted a cirugía, un paciente con piómetra casi siempre ya le llega volumizado. Es raro que usted entre un paciente con piómetra deshidratado a cirugía. Entonces, si ese se le hipotensa en el intraoperatorio, ya usted tiene que darle el beneficio de la duda. Ya es más probable que lo que él tenga sea una disfunción cardiovascular y que esa disfunción cardiovascular no responda a la terapia de fluidos. Él ya está aquí en la fase plana, ¿cierto? Para los que no recuerdan muy bien la curva de Frank-Starling, ella se comporta así. Todos los pacientes que habíamos mencionado inicialmente, que estaban al principio, todos los pacientes hipovolémicos empiezan acá, ¿cierto? Todos los pacientes hipovolémicos tienen bajo volumen sistólico, bajo gasto cardíaco y baja precarga, ¿cierto? Y yo les pongo una terapia de fluidos que puede ser 1, 2 o hasta 3 cargas de volumen y ellos van a llegar acá. Y eso es lo que se conoce, el que camina por la línea de arriba es el que se conoce como paciente respondedor, ¿cierto?
En cambio, los pacientes no respondedores suelen tener una curva más plana. ¿Por qué? O porque tienen un corazón que en la medida en que yo le pongo suero no es capaz de mejorar el gasto, como ocurre en los cardiópatas, o porque tienen unas arteriolas muy vasodilatadas por un fenómeno de infección. Y entonces, por más suero que usted le ponga, lo único que va a hacer es que va a edematizar el paciente, pero no necesariamente va a mejorar la presión arterial. Habíamos dicho al principio que la presión arterial era volumen sistólico o resistencia. Entonces, este no necesita volumen, este lo que necesita es un medicamento que favorezca o genere un incremento en la resistencia, que disminuya el diámetro de las arteriolas. Entonces, poniendo al paciente ahí es que yo me voy a dar cuenta en el fondo si el paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar. ¿A quién ni siquiera le tengo que hacer la prueba? Recuerden, pacientes jóvenes, pacientes con deshidratación evidente, pacientes con pérdida de volumen evidente y pacientes que recién llegan de la sala de emergencias. O sea, que nunca un veterinario les ha puesto un dedo ni una gota de suero encima. En cambio, ¿qué pacientes están en riesgo de edema y qué pacientes estoy obligado a hacer una maniobra para saber si va a ser respondedor o no? Pacientes que vengan de la UCI o del hospital, o sea, pacientes que ya estaban hidratados, pacientes cardiópatas o pacientes viejitos. ¿Listo? Entonces ahí lo que nosotros hacemos es utilizar unas estrategias en anestesia, me parece que es como el lugar donde esto funciona mejor, que se llaman interacciones cardiopulmonares, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que la sangre entra al corazoncito por las cavas, el lado derecho lo manda hacia la circulación pulmonar, vuelve por la aurícula izquierda y ya es eyectado por la aorta. Ese es el ciclo cardíaco normal. Y cuando un paciente está respirando espontáneamente, pues ese corazoncito y ese pulmón como que se respetan. Por un lado va el corazoncito y por otro lado va el pulmón. Pero cuando nosotros ventilamos mecánicamente al paciente e incrementamos de una manera significativa estas presiones, incrementamos el volumen corriente, incrementamos la presión de pico inspiratoria, entonces esos pulmones crecen y son capaces de apretar un poquitico la aurícula derecha, como que generan un incremento en la presión venosa central, pero disminuyen el retorno venoso, no dejan que la sangre entre por las cavas porque sus pulmones están súper hinchados y se genera un fenómeno de obstrucción. Incluso la vena pulmonar, perdón, la arteria pulmonar también se aprieta un poquitico, entonces como que le cuesta un poquitico al ventrículo derecho sacar sangre, ¿cierto? Se incrementa la poscarga del ventrículo derecho también. ¿Qué termina haciendo esto? Que el ventrículo izquierdo se quede sin volumen y que el gasto cardíaco transitoriamente disminuya. Entonces, todos los pacientes que nosotros estamos ventilando mecánicamente, pero no con volúmenes corrientes bajos, sino con volúmenes corrientes, digamos, normales a altos y con presión positiva al final de la expiración y presiones de pico inspiratoria alta, o sea, con estrategias de ventilación, pero muy marcadas, lo que va a pasar es que el gasto cardíaco suele disminuir, pero no en todos los pacientes. En pacientes que tienen aurículas derecha con volumen deficiente, pacientes que respondedores, pacientes hipovolémicos, pacientes deshidratados. Entonces, cuando yo tengo un paciente que yo lo ventilo, perdón, y esta ventilación disminuye el gasto cardíaco, me produce disminuciones en el volumen que sale del corazón. Este es un paciente que está en la fase ascendente de la curva de Frank-Starling. En cambio, si el paciente tiene un corazón lleno de líquido, que es lo que suele ocurrir en los pacientes en la fase plana, yo lo ventilo y no va a ocurrir nada con ese corazoncito. La presión arterial no va a cambiar, la curva de presión arterial no va a cambiar y la curva de pletismografía tampoco, si es que estoy utilizando la pulsoximetría como herramienta para discriminar la respuesta a fluidos. Entonces, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, miren acá. Esta sería una curva de ventilación mecánica, ¿cierto? Pues una curva muy, digamos, muy resumida, pero si yo incremento la presión de la vía aérea, lo que va a ocurrir después de este ciclo respiratorio, después de que yo infle los pulmones, es que la presión arterial y el gasto cardíaco va a disminuir transitoriamente. Pero como la frecuencia respiratoria suele ser más baja que la cardíaca, la frecuencia cardíaca puede estar en 80, 100, mientras que la frecuencia respiratoria está en 10 o 12,
No es que todo el tiempo el gasto cardíaco va a estar bajo, van a haber unos momentos en los que el paciente no está respirando, o sea que el corazón vuelve otra vez a estar normal. Entonces, ¿cómo vemos nosotros estas curvas? Si estamos viendo la curva pletismográfica o si estamos viendo la curva de presión arterial. Nosotros lo que vamos a ver en este paciente es que van a haber curvas grandes y curvas pequeñas, curvas grandes y curvas pequeñas. ¿Qué las hace pequeñas? La ventilación mecánica, la fase respiratoria. ¿Qué las hace grandes? La ausencia de presión en la vía aérea, o sea, la fase exhalatoria de la ventilación mecánica o la ventilación asistida. Entonces, pacientes con curvas grandes y curvas pequeñas, pacientes con variabilidad, son pacientes respondedores. En cambio, pacientes homogéneos serán pacientes no respondedores. ¿A quién le pongo fluidos? Al que tiene variabilidad. ¿A quién le pongo un vasopresor? El que ya no tiene variabilidad. Acá hay un ejemplo, esto es haciéndolo con la curva de presión arterial y hay una fórmula para eso, pero me parece que tampoco hay que, bueno, sería interesante que se aprenda la fórmula, presión de pico máximo sobre presión de pico menos presión de pico mínima, o sea, la más grande menos la más pequeña, dividido un promedio de las 2 por 100, y digamos que si está por encima de un 30% es respondedor y por debajo de un 30% de variabilidad, no es respondedor. Entonces aquí está, esta es una curva de, de presión a tiempo, ¿cierto? Entonces vemos cómo después de un ciclo respiratorio, las curvas de presión arterial se ponen más pequeñitas y después vuelven otra vez a crecer, ¿cierto? Es más o menos lo que les mostré ahorita. Hay algunos trabajos pues que han demostrado, ¿cierto?, que evaluar esto en perros, digamos que tiene una alta sensibilidad para discriminar la respuesta a fluidos o para hacer para respondedores de no respondedores, ¿cierto? Aquí lo que utilizaron fue la variabilidad de la presión arterial, ¿cierto? Eh, y otros factores, pues si uno tiene un ecógrafo como un índice de colapsabilidad de la vena cava, pero en el fondo muchos estudios han demostrado pues que las estrategias de monitoreo hemodinámico funcional en animales ventilados discrimina con una alta sensibilidad y una buena especificidad entre pacientes respondedores y no respondedores, ¿cierto? Incluso en este trabajo utilizaron no solamente la variación de la presión de pulso, sino PVI, que es la de la pletismografía. Y es lo mismo, o sea, yo tengo un pulso oxímetro y ustedes van a ver que en la fase de no ventilación la curva de pulso oximetría es una, pero cuando ventilan al paciente la curva se hace pequeña. Entonces, si hay curvas pequeñas y grandes, el paciente puede recibir una carga de volumen, pero si las curvas no cambian, a ese paciente no le vamos a dar una carga de volumen. ¿Listo? Si el paciente no se va a beneficiar de una carga de volumen, entonces lo que tenemos que hacer es administrar un medicamento vasopresor. Lo que necesitamos es hacer una vasoconstricción, ¿cierto? Generalmente hay algunos medicamentos como la etilefrina que se puede poner en bolo, pero la otra mayoría de medicamentos, que ahorita lo vamos a ver, requieren la administración en rata de infusión continua, ¿cierto? Se le va a administrar a pacientes no respondedores y ojo que ellos mejoran la presión arterial, pero también producen una potente vasoconstricción. Entonces es muy importante también no ponerlos en cualquier paciente, sino pacientes específicamente no respondedores a la terapia de fluidos, es decir, pacientes que tengan buen volumen. Ahora hay una tendencia grande a utilizar de manera temprana vasopresores, incluso en escenarios de hipotensión o de hemorragia, pero digamos que todavía creo yo que no hay suficiente evidencia como para decir que para todo, absolutamente todo, hay que poner vasopresores. Está claro que el paciente deshidratado o hipovolémico necesita algo de volumen. Entonces acá los podríamos dividir, sobre todo los que son análogos de las catecolaminas, dependiendo de los receptores que utilizan, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entonces los receptores alfa 1 están asociados a la vasoconstricción, ¿cierto? Y los beta 1 al cronotropismo y los beta 2 que son más vasodilatadores. Acá los podríamos diferenciar entonces de acuerdo a sus efectos. La dobutamina será entonces un medicamento cronotrópico e inotrópico positivo por sus efectos beta 1, pero ojo que también puede ser vasodilatadora. Entonces, en un paciente que ya está vasodilatado, como por una sepsis, por ejemplo, no estaría pues tan indicada. Aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la contractibilidad, pero produce algo de vasodilatador, de vasodilatación.
La dopamina, ya sabemos que depende mucho de la dosis. Las dosis en teoría más bajas son más cronotrópicas y las dosis más altas suelen ser, digamos, las dos cosas. Son vasoconstrictoras, cronotrópico y enotrópico positivo. Se parece un poquitico más a una epinefrina. Sí, doctor Joffre Saúl. Los pacientes que tienen variabilidad, ¿por qué hay variabilidad? En el fondo hay variabilidad porque la vena cava, porque la aurícula derecha tiene poco volumen, por eso el pulmón es capaz de modificar ese corazón. Entonces la variabilidad te indica respuesta a fluidos. Es un paciente en la fase ascendente de la curva de Frank-Starr. Mientras que si ya ese corazón está bien de volumen, usted hace estas maniobras y usted va a ver que no pasa nada. La curva se queda igual todo el tiempo. Ese es un paciente que ya lo que necesita es hacer o ponerle un medicamento vasoconstrictor. Es exactamente como lo expresaste ahí. Bueno, la norepinefrina es un potente vasoconstrictor y no afecta casi nada el cronotropismo. Y la fenilefrina o la etilefrina, que es mucho más vasoconstrictor. ¿Cierto? Y la vasopresina, pues no depende de receptores adrenérgicos, pero es un potente vasoconstrictor también. Ya habíamos mencionado sus efectos en las estrategias de reanimación. Entonces, paciente se hipotensó. Yo, si pertenece al grupo de los pacientes que irremediablemente se le puede dar fluidos o que no tengo que discutirlo, le doy fluidos. Si pertenece al grupo de los pacientes en los que no sé, voy a hacer una prueba que puede ser incrementar la ventilación mecánica. Si tengo un ecógrafo, voy a evaluar la vena cava, el beso papilar, bueno, una serie de condiciones de monitoreo que me permiten a mí discriminar si va a ser respondedor o no, y ya voy a determinar si le doy fluidos o si no le doy fluidos. Seguramente lo que voy a hacer es darle vasopresores. ¿Listo? Pero recuerden que si los efectos o los que generaron el problema son los anestésicos, disminuir la dosis anestésica también es una estrategia pues fundamental. ¿Listo? Si lo que el paciente tiene es una hemorragia intraoperatoria, entonces va a ser significativo para el paciente cuando se pierda de esa un 20% de volumen circulante. Y más o menos el 2% de las cirugías mayores, los pacientes podrían tener una hemorragia intraoperatoria, ¿cierto? ¿Qué vamos a notar entonces en los pacientes con hemorragia? Es lo mismo, taquicardia, pérdida de la pulsoximetría, hipotensión y una disminución en el exhalado de CO2 o en la capnografía. ¿Cómo vamos a tratar nosotros las hemorragias intraoperatorias? Hay dos objetivos muy importantes en las hemorragias intraoperatorias. Mejorar el gasto cardíaco y la perfusión y evitar las coagulopatías, ¿cierto? ¿Cómo vamos a mejorar el gasto cardíaco? Mejorando la precarga. Tenemos que ponerle fluidos a este paciente para incrementar el gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a mejorar la perfusión? Pues recuerden que el suero no transporta oxígeno. Entonces, a lo mejor una sustancia o una solución que transporte oxígeno será una de las mejores, digamos, estrategias para mejorar el volumen, ¿cierto? Y también tenemos que evitar las coagulopatías. Entonces, hay medicamentos que favorecen la coagulación, se podría aportar calcio o incluso podríamos hacer una transfusión de plaquetas, ¿cierto? ¿Cuál medicamento? El ácido tranexámico, y la dosis sería 15 miligramos por kilogramo. Es una estrategia que no solamente compete al cirujano o al emergentólogo, los anestesiólogos deberían estar familiarizados con esto. Incrementar inmediatamente la FIO2 al 100%, balancear la anestesia, no es cerrarla, pero seguramente haya que disminuir algunas de las entregas de anestesia, administrar fluidos y hacer una cirugía de control de daños. El cirujano tiene que corregir lo más rápido que pueda la pérdida de sangre, ¿cierto? El mejor fluido durante una hemorragia intraoperatoria es la sangre, y puede ser sangre del mismo paciente como una autotransfusión o de un paciente externo. Pero la ventaja de la sangre completa y fresca es que aporta factores de coagulación y perfunde, porque transporta oxígeno. Si le ponemos una autotransfusión, ella no sirve para coagular, la sangre de la autotransfusión ya no coagula, pero sí ayuda a transportar oxígeno y no se hemodiluyen los factores de coagulación. Entonces también estamos favoreciendo indirectamente la coagulación. Cuando hay una hemorragia y el paciente se hipotensa, usted no se puede poner de una desesperado a subirle la presión arterial. Ya se sabe que mientras más alta la presión arterial en una hemorragia activa, mayor es la posibilidad de morirse. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es rescatar esa presión arterial, pero lo vamos a hacer lentamente
y tratar de no pasarnos de una presión arterial sistólica de 100 hasta que el cirujano le diga a usted, ya corregí la hemorragia. Cuando él ya corrigía la hemorragia, usted puede ir o puede seguir subiendo la presión arterial, pero nunca durante una hemorragia, en un acto de sangrado activo, nunca traten de tener una presión arterial superior a 100 milímetros de mercurio de sistólica, porque eso va a hacer que sangre más y se muera más rápido el paciente. Vamos a tratar de hacer una estrategia que se llama hipotensión permisiva. Lo vamos a mantener en 100 milímetros de mercurio de sistólica. ¿Cómo logramos eso? Puede ser poniendo cargas pequeñas de volumen, puede ser maquillando un poquitico con vasopresores para no expandir rápidamente el volumen, y cuando se corrija la hemorragia, ahí ya sí vamos a hacer una expansión adecuada del volumen, pero hasta que el cirujano no saque el vaso, hasta que el cirujano no clampee o no ligue la arteria que está sangrando, no es recomendable mantener presiones arteriales muy altas. Y ojo, el cirujano no ha hecho nada, tampoco se la crean que paró de sangrar. Muchas veces le va a pasar a ustedes, sobre todo con muñones ováricos, por ejemplo. Bueno, eso sería algo más para el cirujano que para el anestesiólogo, pero si trabajamos en equipo es competencia de todos. Entran a la cirugía, un perro que está sangrándole un muñón, secan, está sangrando. Entonces dicen, no, ya paró la hemorragia. Si la presión arterial está muy bajita, si tiene una media de 90 o de 80, puede que esos vasos no estén sangrando. Entonces ahí sí, que reparen el tejido, que vuelvan a corregir la ligadura, suban la presión arterial a 100, y si en 100 no está sangrando, cierren el paciente. Pero no cierren los pacientes sin haber hecho nada, porque usted los cierra, el animal se despierta, vuelve a subir la presión arterial y vuelve otra vez a sangrar. O sea, muchas veces la inducción anestésica para el sangrado, pero es porque baja más aún la presión arterial y el animal deja de sangrar. Disritmias cardíacas a menudo no causan problemas, y si hay disritmias, entonces hay que tratarlas solamente si causan hipoperfusión o hipotensión. Las podríamos dividir en dos. Podríamos tener bradicardias o bloqueos, o podríamos tener taquicardias, que podrían ser como complejos ventriculares prematuros, taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares. Si son bradicardias o bloqueos, entonces hay que mirar si hay una sobreexpresión vagal, hay que medir o cuantificar el potasio y mirar con qué anestésicos estamos tratando el animal, ¿cierto? Administrar anticolinérgicos, y si no funcionan, como había dicho la doctora Tania ahorita, utilizar agonistas beta. Hay que utilizar dobutamina, o dopamina, que es un medicamento, digamos, cronotrópico positivo. Y si el paciente tiene una taquicardia ventricular, casi siempre se asocia a fenómenos isquémicos, entonces puede ser una sepsis, puede ser una necrosis mesentérica, una necrosis intestinal, una dilatación valvulogástrica, neoplasias en base del corazón o en vaso, y fenómenos isquémicos. Podemos utilizar lidocaína, podemos utilizar amiodarona, o si ya son muy malignas, pues si están generando una hipoperfusión, hay que hacer una desfibrilación, como lo habíamos explicado en la clase de reanimación cardiopulmonar. Otras causas de hipotensión podría ser una anafilaxia, ¿cierto? Asociada a antibióticos o algunos opiáceos como la morfina o al propofol. Entonces, ¿cuándo tratamos las reacciones anafilácticas? Cuando produzcan hipotensión, taquicardia o arritmias. ¿Cómo lo vamos a tratar? Vamos a darle antihistamínicos al paciente, vamos a darles corticoide, y finalmente podríamos utilizar epinefrina como vasoconstrictor y como antagonista de la histamina. Beneficio a consideración con respecto al uso de fluidos, porque el paciente está vasodilatado. Si tiene hipotensión muy aguda, se podría utilizar una carga de fluidos, pero si el paciente sigue hipotenso, considere tempranamente usar medicamentos vasoconstrictores, como podría ser la epinefrina. Otra emergencia cardiovascular importante será un paro, pero ya tuvimos una clase completa sobre paro cardiorrespiratorio. Lo primero que vamos a hacer es pedir ayuda, iniciar compresiones de calidad, utilizar reversores y utilizar anticolinérgicos. Acuérdense que para esto no hay tiempo, esto se hace en cualquier momento. Después de los 2 primeros minutos, entonces ahí sí, vamos a empezar a monitorizar, a garantizar un acceso venoso, identificar el ritmo de paro. Y recuerden que entonces están los ritmos de la A, adrenalina y asistolía, y lo vamos a tratar con adrenalina, y los ritmos de la V, que serían taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, y le vamos a dar lidocaína y
desfibrilación, pues lidocaína o amiodarona, y le vamos a dar desfibrilación, ¿cierto? Actividad eléctrica sin pulso y asistolía, ritmos de la A, y taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ritmos de la V. Muy bien, esas serían entonces las emergencias cardiovasculares. Emergencias respiratorias, la más frecuente, un paro respiratorio, ¿cierto? Es extremadamente frecuente. De hecho, yo me acuerdo porque yo prácticamente crecí en una clínica veterinaria hace 27 años, y cuando mi papá hacía anestesias antes, entonces todos como que le teníamos un miedo muy grande al paro respiratorio. Hizo un paro respiratorio. Pero cuando uno empieza a estudiar anestesia, y todos ustedes estoy seguro que ya tienen también eso consciente, de que ese tal paro respiratorio no existe, es una condición que ustedes hacen a voluntad para poder intubar el paciente y ya soportar adecuadamente la ventilación. Si él es capaz de hacerlo de una manera monitorizada y consensuada, está bien, pero si él no es capaz de mover el volumen que necesita para tener una saturación y una ventilación adecuada, yo soy responsable de hacerlo, ¿cierto? Entonces, para muchas personas, un paro respiratorio se considera una emergencia. Para mí, más bien es un anestesiólogo no preparado o un anestesiólogo, digamos, no entrenado, ¿cierto? No está preparado para soportar la ventilación del paciente, o no tiene el entrenamiento para identificar que eso no es un problema, más bien es una condición asociada a la anestesia, ¿cierto? ¿Cuáles serían las consecuencias entonces de que el paciente no ventile? Inicialmente va a haber un paro respiratorio y lo vamos a ver como una, digamos, una pérdida completa en la curva de capnografía. Esto es lo más rápido que nosotros vamos a ver. Incluso el monitor les va a dar a ustedes una alarma: apnea, 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 y ahí ya ustedes se van a dar cuenta que el paciente no está ventilando, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con un paciente en paro respiratorio? Lo vamos a intubar, lo vamos a ventilar y a corregir la causa primaria. ¿Cuál es la causa primaria? Generalmente es una anestesia, entonces yo voy a esperar a que se le pase. Le puse un bolo de propo, me hice una apnea, lo intubo, lo ventilo y espero que el propofol pase, ¿cierto? Si no es una causa anestésica, tiene que ser una enfermedad del bulbo respiratorio, como una hipertensión intracraneana. Entonces ahí sí, utilizar diuréticos osmóticos, utilizar salino hipertónico, mandárselo a un neurólogo, soportar la vida hasta que se corrija el problema de base, ¿cierto? Hacer una tomografía, una resonancia, evaluar los ventrículos, pues poner esteroides si hay un cáncer, cualquiera que sea la causa de lo que pudo haber incrementado la presión intracraneana, ¿cierto? Y si el paciente está en paro, pues no solamente corregir la hipoventilación, sino el paro cardiorrespiratorio también. El paciente sí ventila, sí está respirando, pero tiene una hipoxia, tiene una cianosis, ¿cierto? Una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o una saturación de oxígeno inferior a 80, a 90%. Esto es una hipoxia, ¿cierto? ¿Cuáles serán los signos? Va a haber una taquicardia, seguramente va a haber una taquipnea compensatoria, pero recuerden que eso también va a depender del compromiso de conciencia. Si el paciente está muy dormido, él no va a hacer taquipnea, él va a seguir respirando igual, o puede que ni respire, ¿cierto? Pero si usted lo deja, si el paciente se va a defender, seguramente va a ser una taquipnea. Entonces el CO2 va a bajar y la frecuencia respiratoria va a subir. Así identificamos las hipoxias, ¿cierto? ¿Cuál puede ser la causa? Una intubación monobronquial, una enfermedad del parénquima pulmonar, un edema pulmonar cardiogénico, una sobrecarga de volumen, un edema pulmonar y un SDRA, una neumonía o una sepsis, ¿cierto? Una enfermedad del parénquima. ¿Cómo vamos a mejorar el problema? Corregir la causa. Si es una enfermedad cardiogénica, entonces vamos a poner diuréticos. Si es una sobrecarga de volumen, puede parcialmente responder a los diuréticos, pero si es una neumonía o un SDRA, lo que necesita es tiempo. Si el paciente necesita un ventilador mecánico para eso, no se va a poder destetar ni extubar, tiene que quedarse en una unidad de cuidados intensivos soportando esa deficiencia, digamos, de surfactante y esa telectasia pulmonar o ese exceso de elasticidad pulmonar hasta que el problema de base se corrija, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? De nuevo, una FiO2 elevada, vamos a ventilarlos con una FiO2 del 100%, vamos a darle presión positiva al final de la expiración para tratar de garantizar un reclutamiento alveolar, y podríamos jugar con la relación IE, una relación 1 a 1 va a
va a hacernos perder CO2, ¿cierto? Vamos a ganar, mejor dicho, CO2, vamos a perder la capacidad ventilatoria, o sea, el paciente va a ser hipercapnia, pero puedo mejorar la oxigenación, ¿cierto? ¿Y cómo puedo yo diagnosticar eso? Pues si tengo una tomografía, si puedo hacer radiografías, pero me parece a mí que lo que resulta ser más sencillo para todos nosotros es hacer una ecografía de pulmón. Y entonces si yo lo que veo es que hay unas líneas verticales o hay un parénquima, ¿cierto? Una estructura parenquimatosa debajo de las costillas, hay una enfermedad dolo intersticial, pero en cambio si lo que se ve son líneas horizontales, este pulmón está bien ventilado y bien aireado, ¿cierto? Es un pulmón seco y en cambio las líneas verticales sugieren un pulmón húmedo, ¿cierto? Podría haber un neumotórax también, y el neumotórax puede estar asociado a un acto quirúrgico, o puede ser la razón por la cual el paciente va a cirugía para corregir un neumotórax, o podría ser secundario a un mal seteo de la ventilación mecánica, ¿cierto? ¿Cuáles serán los signos del neumotórax? Ojo que el neumotórax es muy dramático porque él produce dos problemas. Produce un problema ventilatorio, o sea, el paciente no oxigena y no respira bien, pero además podría comprimir los vasos sanguíneos o la circulación y podría producir un shock circulatorio, sobre todo si ese paciente está siendo ventilado mecánicamente y usted por culpa de la hipoxia empieza a incrementar la presión inadvertidamente, entonces cada vez va a tener un tórax más aireado y un corazón más pequeñito. Entonces de nuevo el paciente se va a poner taquicárdico, se va a poner hipotenso, se va a poner hipoxémico, pero además se va a poner hipercápnico porque él no es capaz de mover todo ese CO2. Entonces, es un paciente taquipnéico, pero a diferencia del problema del parénquima, este tiene un problema ventilatorio también. Seguramente ese CO2 va a estar muy alto, ¿cierto? Hipoxia, hipercapnia, hipotensión asociada a la ventilación mecánica. En humanos existe el neumotórax a tensión. Un humano es capaz de hipotensarse por un neumotórax en el lado derecho principalmente. Yo creo que un perro y un gato es difícil, o yo por lo menos nunca he visto un compromiso circulatorio importante, a no ser que el animal esté siendo ventilado mecánicamente, porque cuando ellos se ponen todos hipoxémicos, entonces uno empieza a tratar de reclutar alvéolos sin saber que hay un neumotórax, y usted lo que hace es incrementar la presión intratorácica, y eso sí produce un shock circulatorio. Entonces, ojo con la ventilación mecánica asociada a un neumotórax o en un neumotórax inadvertido, eso sí es mortal. Eh, perdón, es una de las causas pues probables de paro, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a tratar? De nuevo, FIO2 al 100%, vamos a disminuir el volumen corriente y la presión de la vía aérea, pero vamos a incrementar la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y el tratamiento específico será realizar una toracocentesis, ¿cierto? Hay varias técnicas de toracocentesis, depende del costo, depende de la experiencia, depende de mi entorno quirúrgico, ¿cierto? Una de las más fáciles es poner una llave o un pericraneal a una llave de 3 vías o una mariposita, pues, o pericraneal, y con una jeringa, entonces yo voy aspirando el aire o el líquido que está ahí en el espacio pleural, ¿cierto? Entonces necesito una llave de 3 vías, una jeringa con punta rosca, un pericraneal o mariposa y una extensión venosa. Y si el animal es muy grande, no utilizo mariposa, sino una extensión venosa y un catéter. Y entonces yo voy drenando y con la llave de 3 vías voy haciendo, pues voy sacando el aire. Y ya si yo tengo la oportunidad de hacerlo quirúrgico, lo que voy a hacer es instalar ahí unas onditas, ¿cierto? ¿Están viendo ahí el video? Perfecto. Ya esta sería otra forma, pues si estoy en un ambiente quirúrgico, que es a través de una hemostática, ¿cierto? Hacer un abordaje a las pleuras y dejar instalado ahí directamente la sonda de pleurostomía. Ahí disecamos la pleura, pasamos la sondita y ya la sondita quedaría ahí y se conecta también a un sistema de llave de 3 vías para drenar
o ya se puede conectar a una trampa de agua. Bueno, aparte entonces de las neumonías o las enfermedades del parénquima y el neumotórax, que sería una enfermedad del espacio pleural, podría haber un broncoespasmo o un laringoespasmo. El broncoespasmo, que es una broncoconstricción muy significativa, suele ser intraoperatoria y en humanos es muy frecuente. Es muy, muy frecuente que los humanos, por algunas condiciones asociadas a la anestesia, hagan broncoconstricción, ¿cierto? Sobre todo los asmáticos, porque tienen más inmunoglobulina E y cualquier cosa que estimule eso, van a hacer una broncoconstricción. La verdad es que en los gatos asmáticos no es frecuente, que sería como el modelo que más se asemeja, y el perro tiene una ventaja y es que el perro no hace broncoconstricción de una manera tan eficiente como el gato y el humano. Entonces en el perro eso no va a ocurrir. Eh, Cuando hacemos lavados bronquiales puede pasar, porque como es un líquido frío, que se haga entonces una broncoconstricción o que hayan reacciones alérgicas. Pero de nuevo, el broncoespasmo no es tan frecuente en animales. En cambio, el laringoespasmo sí suele ser un poco más frecuente, ¿cierto? Es un edema o una obstrucción de las vías respiratorias altas. Está asociado a la ansiedad, a la obstrucción, a la manipulación de las vías aéreas y tenemos una especie pues que tiene, o una raza que tiene mayor riesgo, que es el braquicefálico, ¿cierto? Entonces el síndrome obstructivo braquicefálico hace que cualquier anestesia, sea para reparar las vías respiratorias o no, le dé cierto riesgo al paciente de desarrollar un laringoespasmo. ¿Cómo vamos a tratar el broncoespasmo? Con broncodilatadores. Entonces le podemos dar una metilsantina o le podemos dar un beta 2 que produzca broncodilatación. Y en el caso del laringoespasmo podemos utilizar ansiolíticos como la pregabalina, como la trazodona. Tienen que ser ansiolíticos de acción inmediata, no sirve darle fluoxetina o mitriptilina, es mejor la trazodona o los gabapentoides que suelen actuar de una manera más rápida. Le podemos dar antihistamínicos y seguramente va a necesitar un glucocorticoide sistémico local, ¿cierto? Y este es un trabajo que me pareció muy interesante, que es de hace 2 años, donde ellos a pacientes que se iban a operar de síndrome obstructivo braquicefálico les hacían una nebulización con adrenalina a 0.05 miligramos por kilogramo en 5 ml de salino fisiológico y vieron cómo todos los pacientes mejoraron el score de síndrome obstructivo, o sea, el estridor y la dificultad respiratoria mejoró luego de administrar adrenalina. Y si vemos acá, no hubo pues tantos efectos adversos, ¿cierto? No hubo trémores, ni palidez de las mucosas, ¿cierto? Náuseas en un pequeño grupo de pacientes. Entonces, esa sería otra alternativa para el tratamiento del estridor posoperatorio o del espasmo laríngeo. Barotrauma o volutrauma, ¿cierto? Entonces, ojo con el uso, ¿cierto?, de la presión de la vía aérea o el seteo de la ventilación mecánica y la válvula APL, ¿cierto? Cuando nosotros no seteamos muy bien el ventilador mecánico, entonces producimos una cosa que en medicina humana conocen como lesiones asociadas al ventilador, ¿cierto? O Billy, y utilizan la V, pero a mí me gusta cambiar este ventilador por veterinario, ¿cierto? Porque es que el ventilador mecánico nunca en la vida se ha conectado solo y ha intubado el paciente y le ha dado por ventilar el animal, ¿cierto? Quien ventila el animal somos nosotros, entonces deberíamos renombrarlo y decir lesiones asociadas a quién, al veterinario. ¿Qué es lo que ocurre? Pueden ocurrir varios escenarios, ¿cierto? Uno, que nosotros no demos un volumen corriente o una presión adecuada, entonces que esos pulmones se inflen, pero se desinflen demasiado y eso produce lo que se llama una atelectrauma, ¿cierto? Un pulmón que se va poniendo atelectásico por un volumen corriente y una presión de exhalatoria o de fin de la exhalación baja, que se sobredistiendan y eso produce, digamos, ruptura de alvéolos. Y entonces lo que va a ocurrir, sea la telectasia o el barotrauma, lo que va a ocurrir es que va eventualmente a producir un proceso inflamatorio, ¿cierto? Un biotrauma
y va a producir puede ser un neumotórax, ¿cierto? Por el barotrauma, o puede ser simplemente una telectasia que barra de ahí todo el surfactante y que se genere entonces una telectasia pulmonar por cualquiera de los dos mecanismos y el paciente va a perder la capacidad de ventilar, de intercambiar gases y pues su pulmón se va a enfermar. Pero ojo, que el pulmón es también digamos, un órgano con una capacidad de generar una respuesta inflamatoria sistémica importante. Entonces, muchos de estos marcadores o mediadores de la inflamación van a terminar migrando al torrente sanguíneo y pueden afectar otros segmentos del pulmón, producir un SDRA o podrían inducir una falla multiorgánica y la muerte, ¿cierto? Entonces, un mal seteo del ventilador en una anestesia corta yo pienso que es poco probable, esto es mucho más dramático en la medida en que van pasando las horas en el ventilador, pero de todos modos, un mal seteo de un ventilador mecánico pues, va a tener consecuencias, digamos, locales, que sería una telectrauma o un volutrauma, o consecuencias sistémicas, como una respuesta inflamatoria sistémica y una falla orgánica, ¿cierto? Para el seteo del volumen corriente, yo imagino que ustedes van a tener una clase de ventilación mecánica, pero simplemente quería traerles ese trabajo del doctor Donati, solamente para recordarles que mucho de lo que nosotros sabemos de medicina humana con respecto a ventilación mecánica, digamos que a la luz de esta nueva evidencia que nos trae no solamente él, sino muchas personas o veterinarios que actualmente se están preocupando por mejorar las condiciones de ventilación mecánica, se dieron cuenta que los volúmenes corrientes que utilizamos en medicina humana o de medicina humana pueden ser bajos para los perros, ¿cierto? Muy bien. Otras condiciones que podrían estar asociadas a la ventilación mecánica o que se pueden considerar emergencias respiratorias, entonces será el desgarro traqueal, y el desgarro traqueal va a tener como consecuencias un neumomediastino, un enfisema y casi siempre pues es una lesión posoperatoria. Suele ser más frecuente en el punto de entrada al tórax, es una laceración que se produce con el tubo endotraqueal, está muy asociado a procedimientos odontológicos porque es donde nosotros más movemos el perro o el gato, ¿cierto? Estamos cambiando de posición constantemente y los signos clínicos suelen aparecer 4 horas hasta 14 días después de que ocurre el problema. ¿Cuál va a ser el tratamiento para un desgarro traqueal? Pues hay un tratamiento médico en casos muy leves que básicamente es dejarlos con una FiO2 alta por un tiempo, ponerlos en reposo con sedantes en una jaula y hacer un drenaje activo del enfisema o del neumotórax, ¿cierto? Y el tratamiento quirúrgico, pues ya sería hacer una traqueotomía, pues hacer una disección, perdón, del cuello y hacer una sutura de los anillos traqueales que están lacerados. Neumonías por aspiración, se supone que ocurren en 1.7 por cada 1000 procedimientos. Puede que no se evidencie, o sea, muchos pacientes podrían tener neumonías aspirativas sin que nos demos cuenta. Los factores de riesgo son cirugías de la vía aérea y laparotomías y el uso de hidromorfona o regurgitación, porque la hidromorfona cuando se utiliza en la premedicación suele producir bastantes vómitos. ¿Cómo lo podríamos prevenir? Entonces, utilizar antiácidos en el protocolo preventivo y hacer un tratamiento sintomático. Tiene una neumonía, voy a tratar la neumonía. Porque antiácidos, los antiácidos no previenen el vómito, pero al disminuir la acidez estamos evitando la lesión de los alvéolos. Los vómitos más alcalinos suelen ser menos dañinos. Emergencias relacionadas con las drogas, ¿cierto? Entonces, suelen ser enfermedades, patologías o condiciones accidentales o iatrogénicas, ¿cierto? Casi siempre son evitables. Y ahí es donde yo les decía que es muy importante las listas de chequeo, porque cuando usted da la droga que no es, fue usted finalmente el que causó el problema o alguien de su equipo de trabajo. Casi siempre es un problema humano. Entonces, que hay que verificar dosis, medicamento y vía siempre. Dosis adecuada, medicamento adecuado, vía adecuada, ¿cierto? Y los errores más comunes en anestesia ocurren con los anestésicos locales. O sea, inadvertidamente administramos anestésicos locales por vías endovenosas o a dosis inadecuadas. Entonces, una estrategia es marcar todo
y marcar, por ejemplo, por colores, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con excitación del sistema cardiovascular, ponerlo de un color, los opiáceos de un color, los anestésicos de otro, y hacer una marca grande, pues que sea muy evidente para que nadie se vaya a confundir. Emergencias relacionadas con instrumentos, entonces de nuevo vuelve la válvula APL o la válvula mataperros, cuando se deja cerrada, incrementa la presión de la vía aérea y va a producir un volutrauma y un neumotórax, un shock obstructivo, lo que hemos mencionado ahorita, y finalmente la muerte de los pacientes. ¿Cómo lo podemos resolver? Ser conscientes de nuestros actos. Yo estoy anestesiando a un paciente, la vida de él depende de mí y de mis manos, yo me voy a concentrar en eso, ¿cierto? Hay unos sistemas de alarma que están incorporados en las máquinas de anestesia más nuevas sobre el exceso de presión, pero hay unos que no tienen, o hay unos anestesiólogos que quitan las alarmas para que no los estén molestando, ¿cierto? Todo eso son cosas que están ahí por una razón. Y la ventaja pues de tener válvulas de PIPS es que permiten un escape a pesar de la válvula AP. Emergencias relacionadas con los anestésicos regionales, entonces puede haber una toxicidad, ¿cierto? O puede haber una complicación con su administración. La toxicidad puede ser dependiente de la dosis o de idiosincrasias, de lo que vamos a ver es hipotensión, convulsiones y arritmias, y las complicaciones podría ser una dosis, un daño neuronal por un acceso pues inadecuado con el anestésico local, una distribución indeseada en el caso de anestesias pues digamos, epidurales, retención urinaria o neuritis, pues por laceración del nervio, ¿cierto? Si hay toxicidad, pues vamos a hacer un soporte vasopresor o incluso hay veces va a requerir reanimación cardiopulmonar. Hay una estrategia que ha funcionado bastante bien y que está reportada, que es el uso de emulsiones lipídicas a una dosis de 1.5 ml por kilogramo en bolo más 0.25 ml por kilogramo minuto durante 10 minutos. Otros factores o otras condiciones que se consideran emergencias anestésicas, el vómito. El vómito por sí solo no representa un problema siempre y cuando el paciente no se broncoaspire, pero deberíamos evitarlo para evitar el riesgo de broncoaspiración. Es poco probable que un vómito asociado a la premedicación produzca, digamos, una deshidratación o un desbalance electrolítico importante. Puede causar neumonía, puede causar rinitis, esofagitis o estenosis esofágicas. Entonces, siempre se recomienda el uso de antiácidos, utilizar protocolos anestésicos que no induzcan el vómito y trabajar con el estómago vacío, aunque también son cosas que con el tiempo se han ido discutiendo, ¿cierto? ¿Qué tanto ayuno necesita un paciente para evitar desnutrición? Un efecto importante sobre la recuperación del paciente, bueno, sobre los enterocitos. Entonces, digamos que encontrar un balance importante entre el ayuno, pero que no vaya a tener náuseas o vómitos, sería importante. O utilizar antieméticos dentro del protocolo anestésico y sobre todo utilizar antiácidos para evitar, si se vomita, que haya una irritación severa sobre el pulmón. Es mejor prevenir que tratar, administrar antiácidos, antieméticos y garantizar un ayuno preoperatorio. Hipotermia intraoperatoria, este es un trabajo de nuestros colegas de la Universidad del Tolima. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer un estudio retrospectivo donde encontraron pues distintos grados de hipotermia en tres, digamos, periodos del perioperatorio, la preanestesia, la transanestesia y la posanestesia, y obviamente en el intraoperatorio fue donde encontraron mayor cantidad de hipotermia, ¿cierto? Aunque la mayoría eran leves, ¿cierto? Pero también tenían una gran cantidad de hipotermias severas. Cuando en la preanestesia y en la posanestesia nunca encontraron hipotermias severas. Entonces en el intraoperatorio es donde más ocurren las hipotermias, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que evitar la hipotermia intraoperatoria o perioperatoria? Porque produce más vasoconstricción, eso produce hipoperfusión, favorece las coagulopatías, favorece la acidosis y reduce el metabolismo de fármacos y la inflamación. Se van a demorar más en despertarse. Hay muchos trabajos ya
que han confirmado el costo-beneficio de utilizar sistemas de calefacción intraoperatoria en la cantidad de cirugías que usted puede hacer en un día, ¿cierto? Si se recuperan más rápido los pacientes, usted puede hacer más cirugías y con eso puede amortizar el costo de un sistema de calefacción. Cuando usted no calienta a los pacientes, se demoran más tiempo en recuperarse y entonces puede operar menos pacientes en un día. Hipertermia, entonces, hay una condición que es la hipertermia maligna, que está muy bien descrita en humanos, ¿cierto? Y que puede estar asociada a la administración de opioides, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tratarla? Algunas veces a la administración de corticoides, los medicamentos que se utilizan en medicina humana para el tratamiento de la hipertermia maligna son muy costosos incluso para la medicina humana. Si no tengo experiencia, pues como con su uso en medicina veterinaria, pero básicamente lo que nosotros deberíamos buscar es controlar la temperatura del paciente, ¿cierto? Enfriar. Desequilibrios electrolíticos, el más importante me parece a mí, o el que podría ser más maligno si se quiere, serían las alteraciones del potasio. Pequeños cambios en su concentración pueden tener un efecto dramático sobre el animal, ¿cierto? Y hay tres factores que determinan los niveles de potasio en sangre, que es la ingesta, su distribución transcelular y la eliminación renal. Entonces, el paciente que no orina suele acumular potasio. Todos los pacientes con obstrucciones o con insuficiencias renales, pues oligúricas, suelen tener incrementos en los niveles de potasio. ¿Cuáles serán los signos clínicos de la hipocaliemia o la disminución del potasio? Uno de los signos más importantes, entonces, va a ser la ventroflexión del cuello en el caso de los gaticos, ¿cierto? Va a producir hilio, va a producir depresión, también va a hacer que la capacidad del paciente responder a la anestesia sea peor, pero suele ser mucho más dramático la hipercalemia. Y la hipercalemia la vamos a reconocer por un aplanamiento en la onda P, un QRS un poquitico más ancho, pero lo que resulta ser mucho más significativo es un aumento en el tamaño de la onda T, ¿cierto? Que la onda T tiene que ver con la repolarización ventricular y el potasio precisamente es el ion encargado de la repolarización. Si el paciente tiene entonces hipocaliemia, lo que nosotros deberíamos hacer es una reposición. Yo no tengo experiencia y nunca he visto un paciente que se le tenga que hacer una reposición intraoperatoria. Esto es una condición mucho más asociada a la hospitalización, por ejemplo, y se va a hacer obviamente basado en los niveles de potasio sérico del paciente. Entonces, en cambio, la hipercaliemia sí es una condición que puede considerarse una emergencia importante y tenemos que aprenderla a identificar y cómo se debería tratar, ¿cierto? Entonces, la mejor forma de uno controlar la hipercaliemia es controlar los factores que influyen en la homeostasis del potasio. Nosotros sabemos que algunos medicamentos, por ejemplo, como los agonistas beta 2, por ejemplo, el azúcar y la insulina, el bicarbonato, son condiciones que pueden hacer que ingrese el potasio a la célula y que nosotros lo vamos a utilizar como estrategia terapéutica en el caso de las hipercaliemias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Acuérdense, vamos a ver PES pequeñas, frecuencias cardíacas bajas, pacientes hipotensos y una T elevada, ¿cierto? Vamos a tomar a niveles de potasio y el paciente pues seguramente va a tener un potasio elevado por encima de 5, ya se considera una hipercaliemia y el tratamiento entonces en estos casos sería favorecer la diuresis, pero no con la administración de diuréticos, sino corregir el problema de base. Si hay una obstrucción ureteral, si hay una obstrucción urinaria, un uroperitoneo, hay que corregir esa condición anatómica que no deja que el paciente orine y la administración de gluconato de calcio suele ser la primera estrategia, sobre todo cuando ya hay arritmias que comprometen la vida del paciente. Otras estrategias puede ser la administración de bicarbonato de sodio o el uso de insulina y dextrosa que favorecen la entrada de potasio a la célula.
Unos últimos factores que pueden considerarse, digamos, emergencias intraoperatorias sería, por ejemplo, lesiones secundarias al procedimiento anestésico, como quemaduras asociadas a colchones térmicos o cegueras, por ejemplo, por un exceso de apertura en la articulación temporomandibular. Esto puede ser transitorio o podría ser definitivo. Hipotermia, perdón, recuperaciones tardías asociadas a hipotermia o a hipoglicemia intraoperatoria, ¿cierto? O dosificación inadecuada de fármacos. O, por ejemplo, lo que suele suceder que hay veces no nos aseguramos de que las vías estén bien conectadas, entonces los pacientes terminan recibiendo una dosis subcutánea exagerada de medicamentos y eso hace que no adquieran una profundidad adecuada, pero que también tengan un depósito de anestésicos para un tiempo largo, ¿cierto? Entonces son factores que se consideran emergencias o condiciones a tener en cuenta en pacientes anestesiados. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues corregir la hipoglicemia, administrando glucosa hasta que el paciente esté lo suficientemente estable para recibir una alimentación enteral continuo, la hipotermia calentándolos también y pues dosificar adecuadamente los fármacos. En resumen, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para estar alertas con respecto a las emergencias anestésicas es monitorizar. Yo creo que lo mencionábamos en la clase pasada y me parece que la estrategia o la filosofía de este tipo de cursos de aprender basado en los signos, para los anestesiólogos lo importante sería familiarizarse, ¿cierto? Con el monitor multiparámetros, porque es la única estrategia semiológica que nosotros tenemos, ¿cierto? Con respecto a las alteraciones cardiovasculares, discriminar si es una patología que depende del gasto cardíaco. Yo les había mencionado que la intuición les va a permitir identificar pacientes que responden a la terapia de fluidos, y se los voy a repetir: pacientes jóvenes, pacientes que no llevan mucho tiempo en el hospital y pacientes cuya patología sugiere una pérdida de volumen, como puede ser vómito, diarrea o sangrado. Esos pacientes van a requerir fluidos. ¿Y qué pacientes requieren que yo me siente un minutico a pensar si es que van a responder o no van a responder? Pues seguramente pacientes viejos, pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedades infecciosas que están más propensos a la vasodilatación, o pacientes que ya estaban hospitalizados hace varios días. Esos pacientes no están deshidratados, es muy probable que esos pacientes estén vasodilatados o que tengan un problema de contractibilidad. Entonces, en ese grupo de pacientes, yo me voy a tomar un tiempito para discriminar si responden o no responden a la terapia de fluidos. ¿Qué puedo hacer? Empezar a incrementar el volumen de la ventilación mecánica, incrementar a 12, 15 ml por kilogramo el volumen corriente, darle un PIP elevado, un PIP de 5, de 6 o de 8 durante un tiempo para que estresemos ese sistema cardiovascular. Y si yo veo que tiene curvas grandes y curvas chiquitas, es un paciente que todavía le cabe algo de suero, pero si el paciente las curvas no cambian de tamaño, la única forma de mejorar la perfusión en ese paciente es aportando vasoconstrictores. Si yo tengo un ecógrafo es mucho mejor, porque voy a mirar el corazón, pero tengo que tener entrenamiento y yo ya sé si hay vasopapilar, que hay hipovolemia. En cambio, si hay un volumen adecuado, yo sé que el paciente está bien, que me puede aceptar algo de volumen, pero en el cambio, si hay una sobrecarga de volumen y una hipocontractibilidad, yo sé que me estoy enfrentando a una cardiomiopatía dilatada, y entonces ahí poco probable que mi paciente se beneficie de fluidos o de vasoconstrictores. A lo mejor lo que necesita es un medicamento inotrópico positivo, ¿cierto? Pero obviamente va a requerir una experiencia y una curva de aprendizaje mayor. Para las alteraciones respiratorias, identificamos el paro respiratorio, identificamos el neumotórax, ¿cierto? Como dos condiciones importantes dentro de la anestesia, y después está la instrumentación de la vía aérea, desgarros traqueales o un mal seteo del ventilador o un mal cuidado de la ventilación mecánica. Todo responsabilidad de nosotros y todo se puede corregir siendo más conscientes, digamos, del ejercicio de la ventilación. Y pues administración inadvertida de fármacos,
hacer listas de chequeo. O sea, marcar todo, rotular todo y asegurarse antes de administrar los medicamentos, que es lo que estamos administrando. Monitoreo, alteraciones cardiovasculares asociadas a fármacos o a enfermedades, instrumentación, principalmente seteo y monitoreo de la ventilación mecánica y de la vía aérea, y otros factores que es mejor prevenir. Es poner listas de chequeo, poner alarmas, poner cardex, donde nosotros, algoritmos, perdón, donde nosotros todo el tiempo estamos viendo qué es lo que ocurre con el paciente o qué es lo que va a ocurrir o qué puede ocurrir para que hagamos prevención. Esa para mí sería como la clave. ¿Qué sería lo importante? ¿Qué me llevaría yo de acá o qué les entregaría a ustedes para que se lleven a cada uno de sus departamentos? Hay que elaborar listas de chequeo. Y ya les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se elabora una lista de chequeo, pero eso es una cosa que se tiene que llevar a cada contexto de cada clínica. Todos ustedes deberían elaborar sus propias listas de chequeo dependiendo de las cirugías que utilizan, los fármacos y los accidentes, pues como potenciales en su entorno. Pedir ayuda siempre y entrenar y simular. Yo puedo recrear escenarios de anestesia para estar seguros de qué es lo que me puede pasar y si tengo todas las herramientas. ¿Cierto? Entonces, esto es una sociedad colombiana de anestesiología y reanimación que se llama la SCARE, y en esta revista, que la pueden buscar en Cielo o en Google Scholar, está de distribución gratuita. Ellos publicaron unas listas de chequeo para anestesia. ¿Qué son las listas de chequeo? Entonces ellos dicen hipotensión, ¿cierto? Esa es la patología, ese es el problema. Entonces hay una persona dentro del grupo de anestesiología que puede ser un instrumentador, puede ser un residente, puede ser el anestesiólogo, puede ser el cirujano. Cualquiera dentro del entorno quirúrgico coge la lista de chequeo y empieza a leer y dice, hey, cuando hay una hipotensión intraoperatoria, entonces solicitar ayuda, carro de paro, informar al equipo quirúrgico. Entonces, ya eso está perfecto, ya lo chuleamos, ya eso lo hicimos, ¿cierto? Preguntar quién será el líder en el evento crítico. Verificar pulso o presión arterial, equipo de monitorización que esté bien conectado, frecuencia cardíaca. Si presenta bradicardia, irse a la lista de bradicardia. Si presenta fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ir a la lista de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y si presenta actividad eléctrica sin pulso, ir a la lista de actividad eléctrica sin pulso. No presenta ninguna de estas, nos quedamos ahí. Entonces ahí dice, administrar líquidos endovenosos a goteo libre, suero a chorro, administrar vasopresor y titular según respuesta, usar FIO2 de 100, inspeccionar el campo quirúrgico buscando a sangrado. Si presenta sangrado, ir a la lista número 4. Considerar acciones, posicionar en Trendelenburg para mejorar la perfusión cerebral, considerar acceso venoso adicional y canular una línea arterial para monitoreo arterial. Causas, entonces campo quirúrgico, manipulación mecánica o quirúrgica, insuflación durante la paroscopía, retracción, estimulación vagal, compresión vascular, pérdidas sanguíneas, fármacos, anafilaxia, fármacos equivocados, todo esto lo tienen que considerar ellos durante el evento de hipotensión. Causas respiratorias, entonces un exceso en la ventilación, ¿cierto? Un neumotórax a tensión, un edema pulmonar y alteraciones circulatorias, embolismos, bradicardias, muchas de las que nosotros vimos acá. ¿Listo? Entonces miren que ahí está lo que deben hacer en una hipotensión y las dosis de los medicamentos. Todo esto y lo que aparece acá, nosotros lo podríamos traducir a nuestra clínica veterinaria y eso tiene que estar en un librito así sencillito, plastificado, puesto en la máquina de anestesia, pero tiene que ir socializado con todo el equipo de anestesia. No sirve que solo usted haga la tarea y lo deje ahí. Esto usted lo tiene que socializar con su equipo. Y cada que ocurra un evento de estos, una persona va a leer. Ya hicimos esto, ya hicimos esto. Muchachos, ¿ya consideramos esto? Sí, perfecto. Estamos donde tenemos que estar. Ah, mira que aquí decía que podía haber una bradicardia. Vamos a mirar el multiparámetro. Entonces, todas estas son las condiciones que nosotros deberíamos seguir en un checklist, y lo que nosotros deberíamos hacer en nuestras clínicas veterinarias es elaborar estas mismas guías. Estas del artículo hay muchas que les van a servir, hay otras que son muy específicas de patologías de humanos que de pronto no aplican para nosotros, pero a lo mejor haya otros en animales que aplican más. Mi recomendación sería que cada uno de ustedes elabore estos protocolos de atención. Eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes, muchachos.
No sé si tengan algún aporte o alguna duda adicional. ¿Aló, me escuchan? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, muchachos, eso era lo que tenía para ustedes. Quedo a sus órdenes, cualquier duda o cualquier cosa que necesiten. ¿A qué porcentaje de animales pueden quedar ciegos después del RCP? Muy buena pregunta, Viviana. No conozco ninguna estadística que lo considere, pero en mi experiencia, en el escenario anestésico, que es donde uno ve que sobreviven más, porque la verdad es que por fuera del ambiente quirúrgico, el no retorno a la circulación espontánea es muy alto. O sea, que un paciente se muera en el hospital o se muera en la sala de emergencia y que nosotros no lo podamos rescatar es muy frecuente. En cambio, en anestesia suele ser más fácil, digamos, que retorne a la circulación espontánea, pero yo he visto sobre todo en gatos que la ceguera es una complicación frecuente. Yo te diría que un poquitico cercano como a la mitad de los gatos que reciben dosis altas de adrenalina quedan ciegos, pero de manera transitoria. Un alto porcentaje vuelve a ver bien. Pero también hay unos que se pueden quedar ciegos de por vida. En perros nunca lo he visto, pero también está reportado. Y por apertura de la mandíbula, yo sé que eso está reportado en la literatura, pero por suerte nunca he tenido que ver eso. Y no sé cuál será el porcentaje, no conozco estadísticas sobre eso. Pero yo siempre trato de ser cuidadoso con eso, pues si nunca abrimos completamente en higienes dentales o en cirugías del sistema obstructivo braquicefálico, tratamos de no abrir demasiado la mandíbula del animal, también en endoscopias. ¿Podemos apoyar con algún medicamento para la ceguera por apertura de la boca? No, básicamente evitar medicamentos que favorezcan la vasoconstricción, pero yo creo que cada vez el uso de alfa 2 es más frecuente, que yo consideraría que puede ser un factor de riesgo, pero también tiene unos beneficios por otro lado, que va a hacer que si ahora es popular, los años venideros creo que se va a seguir siendo mucho más popular. Pero lo que deberías hacer es evitar la hipotensión. O sea, ¿por qué ocurre? Porque hay una apertura de la temporomandibular y la arteria que perfunde los ojitos se ocluye por el exceso de apertura y también por otros fenómenos, digamos, que hipoperfunden el animal en general, como la hipotensión. Pero lo que usted debería hacer es evitar la hipotensión y evitar abrirlo. Después del RCP, no, porque es lo mismo, ocurre por exceso de vasoconstricción asociada a la adrenalina. Eh, entonces, lo que deberías intentar es no tener que usar la adrenalina, pero todos, si tenemos que hacer una reanimación, ya llegamos hasta ahí. Y por eso se recomienda utilizar dos dosis bajas y utilizar la dosis alta solo después de 10 minutos. Pero si el animal quedó vivo, pues por lo menos quedó vivo. Supongo que antioxidantes como la N-acetilcisteína, la vitamina E, no conozco ningún estudio sobre eso, pero no me molestaría darle N-acetilcisteína a un paciente después de eso, sabiendo que en fenómenos isquémicos en el cerebro y en el riñón se ha reportado que pareciera ser efectivo. Entonces, esa sería de pronto un medicamento que yo pensaría que se podría dar, pero sin tener ningún conocimiento pues, digamos, de un estudio o algo así sobre eso.
Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a ustedes por la atención, gracias a los que preguntaron y les deseo que tengan una feliz noche y que descansen. Yo trabajo con la APL abierta, pues yo no soy anestesiólogo, pero soy emergentólogo intensivista, pero generalmente el anestesiólogo que trabaja conmigo maneja una APL abierta, creo yo, supongo. Pues evitando que el circuito esté completamente cerrado o utilizar volúmenes bajos, ¿cierto? Para evitar una sobreextensión de la vía aérea. Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link de grabación en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches a todos. Hasta luego, que estén muy bien, una feliz noche.